Gracias, señor presidente. Señorías, en esta España que se desangra por los cuatro costados, por unas políticas de austeridad que solo sirven para incrementar la recesión económica, el paro, la pobreza y la exclusión y desintegración social, que crecerá con los nuevos recortes a los parados, con unas reformas que solo han servido para abaratar el despido y reducir los salarios, salvar a los bancos mientras se sigue desahuciando a las familias de sus casas, no es extraño que haya una pérdida de confianza en la política y que cada vez más ciudadanos se sientan desafectados de este sistema injusto que agudiza la brecha entre ricos y pobres. Si a ello le sumamos los infinitos casos de corrupción que empañan la vida pública española, la degeneración democrática es una realidad con la que no nos debemos resignar. Urdangarín, Matas, Pujol, González, Pallerols, Guerrero, Fabra, Baltar y ahora de nuevo Bárcenas. Casos como La Muela, Malaya, Gürtel, Poniente, Campeón, Brugal, Babel, Pretoria, ITV, Eres o Palmarena, paradójicamente, cuando el último barómetro del CIS refleja que la corrupción es la segunda preocupación de los ciudadanos, este fin de semana el propio ministro Wert declara que hay una percepción social exagerada de la corrupción política. ¿En qué mundo vive este ministro? ¿Es este el mensaje que el Gobierno quiere lanzar a la ciudadanía sobre su voluntad de luchar contra la corrupción? Casos que implican a exaltos cargos y cargos de gobiernos autonómicos, diputados y dirigentes de partidos políticos, como en el caso de Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña o Andalucía, y casos de corrupción política también en diversos municipios relevantes, y muy especial y significativamente el caso Bárcenas, aquel que cuando fue imputado hace casi 4 años en la Gürtel dijo el presidente del Gobierno: nadie podrá probar que Bárcenas no es inocente. ¿Y ahora qué? ¿Alguien se atrevería hoy a hacer esa misma afirmación? Casi 40 millones de euros en cuentas suizas han acabado con la relativa paz que acompañaba el acuerdo de 2009 al que llegaba el señor Bárcenas en el seno de su partido. Las publicaciones conocidas con posibles pagos de sobresueldos con dinero negro a cargos del Partido Popular y de la propia Administración pública, con fondos supuestamente provenientes de empresas y contratistas que, en caso de probarse, supondrían la existencia de un sistema articulado de financiación ilegal, de supuesta corrupción masiva y organizada vinculada a un partido político. Ponen de manifiesto la necesidad de hacer reformas profundas que tiendan a evitar los agujeros en la legislación que pueden facilitar tales prácticas. Sabemos de la lentitud de la justicia. Casi 3 años para conseguir los datos de las cuentas suizas. Sin embargo, esos datos y lo publicado han hecho moverse a la justicia después de las querellas presentadas. El caso Bárcenas ha vuelto a conectar indiciariamente a Génova con la Gürtel, agudizando la alarma y el escándalo social. De rechazo inicial por la justicia a vincular el caso Gürtel con el caso Bárcenas, se ha pasado a la apertura de diligencia por 2 juzgados y a la disputa judicial de quién es el competente para instruir la causa. Estamos probablemente ante el caso más grave de supuesta corrupción de la democracia española. Y en este contexto, ante la inacción del Gobierno, con un Gobierno noqueado que únicamente lanza cortinas de humo y justificaciones que rozan en muchos casos el absurdo, presentamos esta proposición de ley de lucha contra la corrupción para su toma en consideración, si lo considera, esta Cámara. Porque la corrupción se ha convertido en un problema de Estado, no solo porque los ciudadanos lo consideren como el segundo problema más grave del momento actual, sino porque el goteo de irregularidades en distintas administraciones públicas y los graves escándalos de corrupción pública y privada referidos dañan la credibilidad de las instituciones y de la política, atentan contra el patrimonio público, socavan las bases del sistema democrático, generan alarma y escándalo social y provocan la desafección política entre cada vez más capas de la ciudadanía. Somos conscientes del periodo vivido de la burbuja inmobiliaria, de la especulación urbanística y las irregularidades en la contratación pública que han incrementado notablemente la corrupción en España.
que ha habido y hay graves deficiencias en la regulación, control y sanción en materia de urbanismo y contratación públicas que han facilitado sin duda el camino a la corrupción. Las prácticas honradas se han visto ensombrecidas por las delictivas y es cada vez más urgente acabar con este estado de cosas. Es por ello que proponemos actuar legislativamente en 4 sentidos. Mejor tipificación e incremento de penas en delitos de corrupción. Mejorar la transparencia y la gestión en la contratación pública. Reformas legales en procesos urbanísticos que generen plusvalías y control de la financiación de los partidos políticos. Cuando un cargo público se corrompe, está despreciando los principios democráticos de honradez, transparencia, rendición de cuentas y vocación pública que legitiman la delegación de la soberanía que el pueblo les confiere. Pero además y por lo general, detrás de cada corrupto hay un corruptor, especialmente en los delitos en materia urbanística y de ordenación del territorio. Por eso proponemos endurecer las penas en los delitos que tienen que ver, entre otros, con malversación o apropiación indebida de caudales públicos, prevaricación con fines de lucro, cohecho y cohecho impropio, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, alteración de precios en concursos y subastas públicos, enriquecimiento injustificado con recursos públicos o privados, omisión del deber de perseguir delitos y el blanqueo de capitales. Pero más allá de las conductas delictivas, la corrupción ha sido facilitada por la falta de transparencia en la gestión y contratación públicas. Con una legislación débil e insuficiente como la Ley 30/2007 de contratos del sector público que proponemos reformar, se ha hecho posible la utilización clientelar de las instituciones, la externalización abusiva de servicios prestados por funcionarios y empleados públicos, insuficiente coordinación entre órganos administrativos, debilidad en los controles políticos, a lo que se suma la escasez de medios en las Fiscalías Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas y la lentitud de la justicia, también por la escasez notable de medios. El deterioro que se pretende de lo público y de los servidores públicos en este tiempo en que vivimos, la mayor estafa del periodo democrático, es un cáncer para la democracia. Por eso es vital que la sociedad recupere la confianza en los cargos electos y trabajadores públicos, mejorando la transparencia. Para ello proponemos modificar la Ley 7/85, reguladora de bases del régimen local, para regular con mayores exigencias la actuación de quienes intervengan en procesos urbanísticos o de contratación pública. El derecho a la intimidad o la privacidad de quienes ocupan puestos relevantes no puede amparar la ocultación de datos indispensables para verificar su probidad y honestidad. Los ciudadanos deben tener derecho a acceder al registro de bienes y derechos patrimoniales de todos los servidores públicos. Por otro lado, el fenómeno de la corrupción no es tan solo fruto de la falta de controles y la transparencia. Las deficiencias del modelo productivo, económico y financiero han alimentado la especulación y las políticas delictivas en materia urbanística y la construcción. Para afrontar la solución estructural de la corrupción hay que ir a la raíz del problema, que se sitúa en el exceso de apropiación privada cuando se genera plusvalía urbanística. Existe, por último, debilidad en la normativa que regula actividades delictivas de cargos y partidos políticos y que es impropia ante la gravedad de determinados hechos. Así, la Ley Orgánica 5/85 de régimen electoral general no tiene capacidad para limitar los costes de las campañas electorales, lo que provoca endeudamientos excesivos en campañas electorales y que son terreno abonado para la financiación ilegal de partidos y de sus fundaciones. Y este es el gran debate de este momento: la financiación de los partidos políticos. La financiación a partidos por las empresas por la puerta de atrás, a cambio de concesiones de obras o servicios, altera las condiciones de concurrencia en igualdad por las empresas, siendo perjudicadas aquellas que actúan bajo la absoluta legalidad. Se perjudica al erario público porque las comisiones o donativos terminan siendo pagados por los ciudadanos directa o indirectamente en los precios finales de obras o servicios. Los partidos beneficiarios concurren con fondos ilícitos en las campañas electorales que pueden llevarlos a obtener resultados por encima de los que hubieran obtenido sin esa financiación ilícita.
En resumen, nos situaríamos ante una inmensa estafa electoral que violaría los mínimos principios democráticos electorales y que exigiría la asunción de responsabilidades políticas, además de las penales, por los partidos receptores de financiación ilegal. La Ley Orgánica 8/2007 de financiación de partidos políticos debería establecer más cautelas y un mayor control para evitar vías de financiación irregular e ilegal. Tenemos que garantizar que el Tribunal de Cuentas tenga garantías de ausencia de condonaciones de deudas a partidos por parte de entidades bancarias o proveedores que obedezcan a situaciones de posibles intercambios de favores. Urge incorporar al ordenamiento jurídico y a las prácticas institucionales todas las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción Greco del Consejo de Europa. Proponemos incorporar la ratificación del protocolo adicional al Convenio Penal sobre Corrupción, hecho en Estrasburgo el 15 de mayo de 2003, así como desarrollar los convenios ya firmados y ratificados como Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de octubre de 2003. No es objeto del articulado de esta ley cubrir las carencias de financiación de los mecanismos de control ya existentes, pero sí destacamos la necesidad de incrementar recursos financieros y de personal al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía contra la Corrupción y la criminalidad organizada. En conclusión, nuestro grupo parlamentario es consciente de que esta iniciativa tiene carencias técnicas y que es necesario mejorar y completar esta proposición de ley abierta a la participación de todos los grupos de la Cámara. No es una cuestión de perdernos, en todo caso, en debates estériles o justificaciones técnicas. Es el momento de compromiso político firme y contundente contra la corrupción. Y para ello es imprescindible hacerlo desde una óptica integral. No valen reformas parciales y cosméticas. Nuestra proposición de ley tiene este propósito. Por este motivo pedimos el voto favorable de todos los grupos a la toma de consideración de esta proposición de ley, que pretende incorporar, entre otras modificaciones, a la Ley Orgánica 1095 del Código Penal, a la Ley del Suelo aprobada por Decreto Legislativo 2/2008, a la Ley 5/2006 de regulación de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, a la Ley 7/1985 reguladora de las bases de régimen local, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la Ley Orgánica 6/85 del Poder Judicial, a la Ley Orgánica 8/2007 de financiación de partidos políticos y a la Ley 30/2007 de contratos del sector público. No nos cabe, por último, ninguna duda que si la Cámara toma en consideración esta proposición de ley, será enriquecida con las aportaciones de los demás grupos y del propio Senado en aras de conseguir combatir con todos los instrumentos legales adecuados la lacra de la corrupción para intentar apartarla de la vida pública española. Esperemos que esta Cámara esté a la altura de lo que espera la ciudadanía. Muchas gracias, señor presidente.